Derechos humanos. Introducción. Los derechos humanos, aunque es un tema ya no tan común de tratarse, ya que en su tiempo se habló mucho de ellos, tanto como posturas a favor y en contra, sigue siendo un tema que no se ha llevado con su debida importancia y relevancia, que se le debería de dar, ya que al tratar de nuestra libertad, igualdad, libre pensamiento, debe ser lo más importante. En todas las naciones civilizadas se han hecho intentos por definir y reforzar los derechos humanos. La esencia de este concepto es la misma en todas partes. Los derechos humanos son los que toda persona tiene por el simple hecho de ser humana. Son derechos universales e igualitarios. Además, los derechos humanos son inalienables. Pueden ser suspendidos en ciertos momentos, ya sea acertada o erróneamente, pero la idea misma de esos derechos inherentes no puede ser suprimida. Nadie puede perder esos derechos, por lo mismo de no poder dejar de ser humano. Desarrollo. Para comprender mejor el tema, analicemos un poco más a fondo la historia y su origen. Como primer antecedente podemos tomar en cuenta que solo unos pocos individuos tenían derechos, los que se consideraban por estar en una clase social o familia, pero en el año 539 a.C., Ciro el Grande, tras conquistar la ciudad de Babilonia, hizo algo totalmente inesperado. Liberó a todos los esclavos y les permitió volver a casa. Aún más, declaró que la gente tenía derecho a escoger su propia religión. El cilindro de Giro, una tablilla de arcilla con estas proclamaciones escritas, se consideró la primera declaración de los derechos humanos de la historia. De esa idea se fue recorriendo rápidamente hasta India, Grecia y Roma. El texto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 está inspirado en el texto de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. En épocas pasadas no existían los derechos humanos, entonces emergió la idea de que la gente debería tener ciertas libertades, y esa idea, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, resultó finalmente en un documento llamado la Declaración Universal de los Derechos Humanos y Derechos que todas las personas poseen. Ya que sabemos un poco más de los derechos humanos, podemos indagar en el tema, ya que todos estamos de acuerdo con que los derechos humanos nunca se han cumplido al pie de la letra y al parecer nunca se hará. Aunque están los derechos humanos, no todos lo saben y así dejan que su ignorancia pueda jugarles en contra. Aunque no es en total su culpa, pero lo que podemos observar es que tenemos los derechos, pero más de una vez no los aplicamos debidamente, ya que no tenemos bien estudiados o simplemente algunas personas violan los derechos sin importarle las consecuencias. Eso se podría deber a la falta de educación, tanto como académica como de valores, y aunque igual nosotros mismos no estemos viviendo estas situaciones, hay personas que sí, por lo que hace que nuestros derechos no estén asegurados. Así que nuestros derechos están afectados por las demás personas, directa o indirectamente. Mientras a unos no les importan las demás personas, son esenciales para un buen desarrollo de nuestra sociedad. Pero gracias a nuestro egoísmo, pensamos que solo con nosotros mismos provocando que las demás personas ignoren dichos derechos. Conclusión. Después de todo lo visto anteriormente, podemos decir que nuestros derechos humanos nunca han estado garantizados al 100%. Por eso no implica que si alguna vez no los hagan valer, nos quedemos callados. Al contrario, debemos hacerlos valer, ya que solo así se han logrado mantener los derechos humanos a lo largo de lo tiempo. Conclusión. Después de todo lo visto anteriormente, podemos decir que nuestros derechos humanos nunca están al 100% garantizados, pero eso no implica que si alguna vez no los hagan respetar, nos debemos de quedar callados. Al contrario, debemos de hacerlos valer, ya que solo así se han logrado los derechos humanos a lo largo del tiempo, y si algo nos ha enseñado es de que nada se consigue sin haber luchado antes. Como referencias bibliográficas son Miguel López, Manuel Alejandro, con el tema de derechos humanos, Estado de México, CBT número 203 del año 2020.